Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a esto que es Energía Argentina, El Debate, cuarta temporada. Atención porque vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de la sequía que está atravesando el país en zonas que son clave. El río Paraná está en uno de sus niveles más bajos y los ríos patagónicos, que tienen escasa agua, pueden sufrir aún bajantes mayores. ¿Por qué? Porque no está nevando. Nos preguntamos entonces, ¿el problema hídrico puede comprometer la producción de electricidad? Las mayores represas hidroeléctricas tuvieron que reducir al 50% la capacidad de generación para esta época. Pero hablar de qué pasa hoy con el clima y esas usinas implica también pensar en otras cuestiones que tienen que ver con el futuro inmediato. Por ejemplo, ¿qué va a suceder con las centrales hidroeléctricas concesionadas a empresas privadas? Y también qué va a pasar con los contratos que están por vencer. Y cómo juegan además las provincias en este tablero de intereses que son realmente muy diversos. A ver, vamos a analizar cuáles son los planteos sobre cómo y quién tiene que gerenciar los cursos de agua, que son vitales para la agricultura, pero también para la energía. Para discutirlo, nos visita el ingeniero Daniel Garrido, gerente general de Enel Generación El Chocón, y estaremos también en comunicación con Elías Zapag, representante de la provincia de Neuquén en la Autoridad de Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro. Así comienza Energía Argentina, El Debate. Bienvenidos. Bueno, y ya está planteado el tema, algunas ideas fuerza que vamos a debatir. Yacyretá funcionando un tercio de su capacidad. El caudal del río Paraná, el más bajo desde 1944. Muchísimo para hablar en esta hora. Nos interesa este ida y vuelta. Acordate de nuestro WhatsApp 11 31 22 4168. Nuestro Instagram, acordate de las redes sociales para hacer las preguntas, @energiaargentina.eldebate. Auspicia este programa ProPymes, la cadena de valor del Grupo Techin. Grupo Techin creó ProPymes, el programa que acompaña la mejora en la competitividad de las pymes, clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techin con su cadena de valor. Momento de saludar a nuestro prestigioso panel. Señora Cledis Candelaresi, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, ingeniero José Luis Sureda. Buenas noches. ¿Y dónde está el señor Carlos Seguía? ¿A dónde está? Nos irá mandando información desde la provincia de Neuquén, porque bueno, empieza ahora otra actividad inherente a la política. Así que bueno, desde acá le mandamos un gran abrazo. Le agradecemos a Pan American Energy, energía responsable. Gracias también por estar en nuestro programa. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Y como es nuestra costumbre, vamos a hacer ahora una apreciación global de lo que está pasando con la falta de agua. Placas que prepara siempre Cledis Candelaresi. Cledis, es todo un tema, porque además hacia adelante, hacia los próximos meses, la cosa podría ponerse aún peor. ¿Esto es así? Si estamos hablando de la cuestión de la falta de agua, sí, no hay indicios de que vaya a mejorar y efectivamente, como vos lo subrayabas en el comienzo del programa, hay un bajón de agua en los lugares claves donde están emplazadas las centrales hidroeléctricas más importantes del país. Esto involucra al Paraná y por lo tanto a las represas que están en esa zona y también al Comahue, a las represas del sur.
hablar de las grandes represas significa también hablar de la situación legal, hablar de los precios, hablar de concesiones, de contratos de concesiones que fueron celebrados hace 30 años. ¿Y que terminan están cuándo por ahora? vencer. En el 2023 claro. empieza una secuencia de vencimientos y por supuesto que el 2023 para este tipo de cuestiones es ahora. Sí, tal y cual. entonces hay ya debates abiertos y discusiones en función de ese fin y de las nuevas condiciones contractuales. Y todo un año 2023, ¿no? Porque es el año de elecciones. Bueno, En exactamente. donde la parte política Y el final, va a jugar más que nunca. Exactamente. El final de esas concesiones a mediados del 2023. Por lo tanto, hablamos de actores privados de mucho peso, como Enel, AES, como Pampa Energía y demás. Y hablamos de un organismo que es CAMESA, una empresa mixta, pero bajo el comando estatal. Ahora, creo que cabe preguntarnos cuán importante es la hidroelectricidad para nosotros, para la Argentina, en nuestra matriz energética. Si pensáramos en Brasil o en algunos otros países de la región, diríamos es central, clave o es prioritaria. No lo es en nuestro caso porque el grueso de la energía es térmica. Es decir, se genera a partir del gas o de la quema de combustibles fósiles. Mira, acá lo tenés en esta bueno, torta. Las fuentes eléctricas, exactamente. bien pedagógico, como hace siempre Cledis. Bien pedagógico. Sí. A ver, pero vamos a ver qué pasa con la energía hidráulica, es la segunda fuente. Esta es una especie, es información de CAMESA, justamente, información oficial, para que sepamos esto. La energía hidroeléctrica es la segunda fuente en importancia del país. Pero que está comprometida por la sequía, bueno, sí está comprometida al punto de poner en riesgo el suministro eléctrico, no. Sí, está comprometida, sí, pero el riesgo es acotado, eso vale decirlo. ¿Qué pasa? Si se genera menos hidroelectricidad, cuando una fuente disminuye, entra a tallar otra, que es la energía térmica. Sí. ¿Eso qué significa? Que necesitamos quemar más gas u otros combustibles fósiles. Vos El sabés que tema Argentina no medioambiental también. el está tema acá. medioambiental, y ya vamos a decir, señalaste un punto clave. Cuando nosotros necesitamos más gas, que Argentina no produce lo suficiente, u otros combustibles que tenemos que hacer importar, y Traerlo por lo de afuera. tanto, divisas. Claro. Entonces, menos hidroelectricidad puede significar finalmente más drenaje de divisa. Pero si vamos allá, tenemos un grafiquito más chico. Acá está, mirá. Fíjate cómo, esto es junio. Electricidad ¿Qué consumida pasó? por el sistema en el junio. medio- en este, exactamente. Sí. Fíjate cómo hubo una Estás más arriba, participación 6%. de la térmica y Sí. la electricidad cayó. En el último año hubo una caída muy importante de lo que es la energía hidroeléctrica en el país. Y Sí. si vamos, si nos remitimos, te mando unos cuantos años atrás, al 1988, Sí. casi la mitad, el 48% de la energía que se consumía en el país era de fuente hidroeléctrica. Fue perdiendo importancia relativa. Vamos a ver qué pasa con precios, Claro. ¿no? Que es una cuestión fundamental. Bueno, acá nos vamos a meter en un tema que es bastante complejo, bastante intrincado, porque en el sistema tenés empresas que son estatales, otras que son mixtas, tenés empresas privadas y tenés distintas formas de regulaciones. Algunas proveen energía bajo contrato, otras dependen simplemente de resoluciones que van fijando esos precios. Entonces, la situación no es homogénea. A ver, aumento en un año. ¿Qué pasó en un año? Nos referimos, Mirá. cuando hablamos de aumento, hablamos de nuestro bolsillo, de lo que nos llega cuando nos llega. No. Costo medio de generación. ¿Cuánto aumentó el costo de la generación? Un 83% en un ok. año. ¿Cuánto le aumentó la electricidad para los grandes usuarios que tienen un régimen distinto al que tenemos vos y yo Claro. cuando pagamos la factura de electricidad en nuestra casa? Un 89%. Es decir, decir que la electricidad está congelada no es estrictamente No, claro. Un verdad. gran usuario que sería una fábrica, ponele. Exactamente, Ok. exactamente. Bien. Y el precio estacional, eso sí está ligado a lo que pagan las distribuidoras, Claro. que son las que llevan luz a tu casa o a la mía. Fíjate que aumentó muchísimo menos. Ujú. ¿Quién paga la diferencia si aumentó mucho más el costo de generar? El Estado a través de los subsidios. Claro. ¿Mm? Eso es lo que está pasando en general con los precios. Pero decíamos que nos metíamos en un mundo muy complejo. ¿Qué pasa con las concesiones que están por terminar? Acá hay un gran interrogante. ¿El Estado le va a prorrogar a los actuales concesionarios el contrato? ¿Cuál va a ser el criterio Va a para re- que ello ocurra, Cledis? Bueno, ahí está. La va a tomar para sí, será para el Estado Nacional. Hoy acá entra a tallar las provincias. Nosotros lo simbolizamos como una puja entre nación y provincias, y te digo por qué. Las provincias, desde el punto de vista legal, son las dueñas de los cursos de agua. Claro. Son las que tienen, en principio, la responsabilidad de regular el curso de los ríos. Cuando hay represas, no todas son para generar electricidad. Bueno, Tal cuál es el volumen de agua que se contiene, que se libera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que cuando una represa
una usina sirve para generar electricidad, esa electricidad se conecta al sistema interconectado nacional y entra a jurisdicción nacional. Por lo tanto, es la nación la que empieza a tallar y a fijar las pautas para las concesiones de las represas hidroeléctricas. Tenés dos jurisdicciones. ¿Qué quieren hoy las provincias? Que cuando se terminen esos contratos, ellas sean las que eventualmente decidan sobre el destino de las grandes represas y sean las que vuelvan a concesionar. O sea, ser realmente independientes sin depender de la nación, ¿eso estás diciendo? Exactamente, que sean las provincias las soberanas las que decidan qué hacer. ¿Se licita, no se licita? ¿Qué se hace? Entonces hay incluso varios proyectos de ley provinciales e incluso nacionales tratando de regular esta cuestión que es clave. Bien. Después acá lo sintetizamos con las empresas versus el Estado porque tiene que ver también con esa discusión de qué hacer con esos contratos. Y hay dos últimos puntitos finales. Sí. Para cerrar, hay grandes obras hidroeléctricas. El problema de la hidroelectricidad es que requiere obras muy costosas. Mega obras, claro, y costosas. Mega obras. Sí. Tenemos por lo menos 2 represas sobre el río Santa Cruz con financiamiento chino. China, a través de un crédito país a país, ya aportó dinero para la construcción de esas represas que se atrasó por diversas cuestiones ambientales, ¿Que también vencerían en en el 2023? No, porque todavía son las 2 grandes ok. represas que se van a construir sobre el río Santa Cruz. No se pudo empezar la construcción, pero ya hay que devolver parte del crédito que el Estado chino le dio y desembolsó a la Argentina. Ahí hay un problema bastante severo. Hay que empezar a pagar cuando todavía las centrales no solo no están operando, sino que ni siquiera fueron construidas. Las grandes obras necesitan dinero. Te cierro con la cuestión ambiental. La energía hidroeléctrica es más amigable con el medio ambiente, pero la construcción, las grandes obras de infraestructura son lesivas, implican una intervención en el medio ambiente. Entonces, hay unas fuentes de financiamiento como los organismos internacionales BID y Banco Mundial que ya empezaron a retasear fondos o préstamos para estas grandes obras hidroeléctricas. Todo datos que forman parte de un escenario absolutamente complejo y que enrarecen más el clima más allá de la coyuntural falta de agua. Bueno, Gladys, muchas gracias. Excelente, como siempre. Atención, gracias a la provincia de Neuquén por acompañarnos en Energía Argentina. Y le damos la bienvenida ya al ingeniero Daniel Garrido. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal? Bueno, voy a hacer un resumen. Gerente general de Enel Generación El Chocón, miembro del directorio en compañías generadoras del grupo, expresidente de AGERA, Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina. Bueno, ¿viste lo que hablaba Gladys recién? Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Por favor, es un gusto que estés aquí y un placer. honor. Sí, muy completo, me pareció muy bien. Quizá un matiz en una de las cosas que estuvimos viendo como para aclarar. Cuando se hablaba del 83% de incremento, ¿no? de los costos de generación, que es así, en realidad, digamos, casi lo que es el 60% de la masa que recibe de remuneración, el 60% de la generación, el aumento anual fue de 29%. En realidad, ahí en ese 83% hay mucho de lo que es combustible, que es algo que no administran los generadores, sino que es algo que administra el Estado Nacional, digamos, porque si no pareciera como que los generadores tuvieron un incremento de remuneración del 83% y fue mucho menor que eso, fue menor que la inflación, un 29% fue. Perfecto. Bien, dicho esto, a ver, la falta de agua se está haciendo sentir también allí en la cuenca del Comahue, ¿no? Digamos, no hay nieve y esto está afectando el Chocón. En realidad, digamos, sí, afecta a toda la cuenca. Estamos teniendo una tendencia de años extrasecos que viene de hace 10 años para esta parte. Digamos, el origen de Chocón es justamente poder regular al río Limay. Claro. El origen y la construcción de Chocón fue el objetivo y después tiene como un objetivo secundario la generación de energía eléctrica, ¿no? Es decir, esa gran obra, la obra del siglo, ¿no? Sí, es más, yo creo que hay pocos generadores que la gente recuerde. Y Chocón es uno de esos que recuerda. Por ahí Yacyretá le suena, Chocón también. Sí. Yo trabajé en muchas empresas de generación y cuando decía trabajo en tal empresa y lo primero que me decían es eso es Edenor o Edesur. Claro. Porque la gente lo que hace es vincular a lo que es la empresa distribuidora, no conoce cómo viene la tira atrás. Chocón es conocida. Chocón regula el río Limay, fue la primer central de toda esa del río y realmente uno cuando ve la serie del Limay es muy aleatoria. El hecho de poder regularlo hizo de que justamente pudieran ser productivos todas las tierras y se desarrollara el Alto Valle y se desarrollara toda esa zona
con esa fuerza económica que tiene actualmente, y eso es virtud de lo que fue Chocón. Esa gran aleatoriedad que teníamos de tener años extrahúmedos, que eran extraordinarios, y ir al año siguiente seco, no hay una regla, justamente es aleatorio. En los últimos 10 años realmente la tendencia son secas o extrasecas. Es decir, dentro de esos 10 años por ahí hay algún año en el cual a lo sumo se acercó a la media, ¿no? Es decir, los valores máximos y mínimos. Esa es la tendencia que estamos viendo y que incluso hasta Camesa en sus cálculos de previsión de energía está tomando también los últimos años. Porque antes nosotros analizábamos toda una serie larga desde el origen que tomó y realmente estamos dando cuenta que el tema viene cambiando. Este año tiene una característica similar a la del año pasado. Yo creo que digamos, lo que empeora este año, lo que mencionaron antes, es que a esta altura, el año pasado, ya recibíamos nieve y este año realmente la nieve está ausente. Tampoco una nevada salva lo que es, lo que es la condición hidrológica, ¿eh? Pero ayuda, claro. Obviamente que ayuda. Sin duda. Con lo cual, los caudales son bajos. Desde el punto de vista de, como bien se mencionó, no es que estemos en una situación emergencial, estamos operando, todas las centrales de la cuenca están operando sobre los rangos de operación normal, no estamos en ningún rango extraordinario. Pero proyectado, estaría bueno que esto cambiara, ¿no? Obviamente. Claro. Y un dato también para tener en cuenta desde el punto de vista cuando hablaban del aporte de la hidroelectricidad, lo que es la matriz, ¿no? El aporte grande que tiene Comahue, y en el caso más particular de Chocón, es que no es quizá tanta la energía, sino que Chocón tiene una gran capacidad de empuntamiento. La virtud de Chocón es tener un reservorio, un lago, que tiene más o menos, son 4 veces el área de la capital federal, para tener una dimensión, es inmenso, el Ezequiel Ramos Mexía, y en realidad ese lago inmenso es un gran reservorio de energía. Y que se lo utiliza, digamos, en los momentos que más se necesita, puede acumular durante un año energía y poder utilizarla, y Chocón lo que hace es funcionar en los momentos que más lo necesita el sistema, realmente a la mañana y a la tarde, a la noche. Dani, quiero darle la palabra al ingeniero Sureda. Sí. Seguramente tendrá algo para preguntar. Sí, hablando de esto, ¿cuál sería una ventaja, qué es lo que facilitaría que las centrales hidroeléctricas pasen a ser de propiedad de la provincia en lugar de ser concesionadas? ¿Cuál sería el cambio beneficioso para el sistema? No podría dar esa respuesta porque yo creo que eso más pertenece a un ámbito político. Yo creo que respecto al tema y si entramos a la parte B que mencionaban, que era el tema de la finalización de las concesiones, yo creo que me parece que la diferencia que tenemos de hace casi 30 años atrás, cuando se concesionaron por primera vez, es la experiencia adquirida en cómo se han administrado. El primer punto también importante en una introducción que hacías vos, Guillermo, nosotros no manejamos el agua. El agua es un recurso que desde el punto de vista para la generación de energía eléctrica lo administra Camesa. Y que además la última palabra sobre el agua la tiene la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, que es la que determina realmente cuántos son los caudales que deben ser erogados en caso de que tengan necesidad. Es decir, muchas veces Camesa despacha, hay un rango de caudales que son admitidos, pero por condiciones particulares, la IC es la que determina el caudal final. Ya puede ser por arriba o por debajo de lo que determinaba Camesa. Bien. Nosotros no tenemos injerencia sobre el agua, no es que estamos con ese recurso estratégico. Vale, claro. Eso es importante aclarar. Nosotros generamos, nos dicen generen, y nuestra responsabilidad es tener las máquinas en óptimas condiciones de disponibilidad para que cuando nos necesiten estemos. Bien. Esa es nuestra función. Sí, perdón, ¿no? Pero más allá de quién sea el poder concedente, si la nación o las provincias, ustedes tienen un contrato que va a expirar en el 2023. Sí. ¿Cuál es el planteo, cuál es la preferencia de ustedes? Por ejemplo, una prórroga, que se les haga una prórroga por X tiempo, una contratación directa, ¿volverían a jugar si se convocara a una nueva licitación? Ahí termino la idea que había iniciado y terminé por otro lado, digamos. Yo creo que decía que estamos en esta situación respecto a hace casi 30 años porque ya tenemos una experiencia, sabemos cómo se han gestionado y administrado estas centrales.
Es decir, como habían dicho, hay jugadores muy importantes, ¿no? Y en esto quizá me permito hablar en nombre de empresas colegas que lo han hecho con tanta responsabilidad como lo hemos hecho nosotros. Realmente, sinceramente, cuando uno ve la performance que ha tenido de operación, mantenimiento, no hemos sido noticia, lo cual eso es bueno, porque si no somos noticia, no news, good estamos, news, ¿no? Dicen los americanos. Estamos haciendo las cosas bien. Salís en los diarios cuando estamos haciendo las cosas bien, desde sí. el punto de vista técnico, desde el punto de vista ambiental, Sí. desde el punto de vista legal. Es decir, me parece que se ha demostrado tener una idoneidad respecto a cómo se ha gestionado estas centrales hidroeléctricas. El profesionalismo, se ha generado de escuela de profesionales para poder seguir avanzando. Y evidentemente, cuando vos preguntás a nosotros, obviamente que queremos darle continuidad a la tarea que venimos realizando. Perdón, es decir, que a ustedes les interesaría volver a ser concesionario más allá de las condiciones macroeconómicas argentinas, del cepo, etcétera, etcétera, porque siempre se habla que no hay condiciones para invertir. Sin embargo, ustedes que son inversores tendrían interés en seguir. Por supuesto que, que tendríamos un alto interés en continuar con las concesiones. Venimos operando, como dije, nosotros muchas veces cuando hablamos nos tenemos que cuidar mucho. Hay mucho de la palabra, nos surge mucho la palabra orgullo siempre. Y realmente es que estamos orgullosos de lo que estamos haciendo, o sea, y que venimos haciendo. Sí. Y nosotros tenemos una visión de 360 grados, porque nosotros no solamente en el caso particular de Chocón, que tiene una excelencia en cuanto a la disponibilidad y realmente es algo que es una impronta que es respetada y eso lo conoce toda la gente del sector. Nosotros tenemos toda una política también hacia la comunidad, hacia todo lo que ahora denominamos los stakeholders, que es, entendemos que nuestra actividad trasciende también lo que es la pura generación de energía eléctrica y queremos darle sostenibilidad a esa actividad. Pero Daniel, todo ese compendio de criterios que está describiendo, idoneidad, experiencia, know-how, como se dice ahora, debería ser el común denominador del por qué ustedes deberían ser prorrogados en este caso, deberían continuar. Y en tal caso, ¿por qué tiempo sería? ¿Por otros 30 años? Por lo que fije la autoridad concedente. Pero, ¿y en qué condiciones? Porque ustedes decían que hubo un 29% de aumento, mientras que el costo de generación aumentó más de un 80%, porque está el Estado interviniendo. Ahí no tienen la posibilidad de libre contratación, pero tienen la asistencia del Estado. ¿En qué condiciones tendrían que prorrogarse? No, en condiciones que los ingresos permitan tener los estándares que nosotros son los que tenemos para poder hacer la operación y el mantenimiento. No lo haríamos bajo otros estándares. Es decir, hoy por hoy podemos mantener ese estándar a pesar de, obviamente, que nos estresa, que hemos hecho presupuestos y después nos encontramos con ingresos que difieren de los presupuestos, pero de todos modos no hemos en lo absoluto lesionado ninguna cuestión técnica o de seguridad o de confiabilidad de la planta. Es decir, con los ingresos que sean realmente los que permitan esta explotación, porque además es de interés de todos. Yo creo que esto no es el tema de tener esta disponibilidad de esta energía, es un interés que trasciende lo que es de los propios concesionarios, que si no es directamente a todos los argentinos, nos compete. Claro. También hay que declarar algo. En el Chocón, el 30% de lo que es Energeneración del Chocón es la provincia de Neuquén. La provincia de Neuquén es constitutiva de nuestra empresa, digamos, tiene directores de la compañía y participa de las decisiones. Es decir, es una experiencia muy interesante, ¿eh? Sí, claro. José Luis. Una pregunta, para hacer una especie de síntesis de todo esto. ¿Hoy es rentable operar una central hidráulica en Argentina? Hoy es rentable, digamos, hoy es rentable operar una central hidroeléctrica en Argentina. Lo que sucede es que yo creo que me parece que sí, los niveles de inversión tienen que permitir poder continuar manteniendo el equipamiento y la renovación del equipamiento. Es decir, no solamente los ingresos deben permitir el operar y mantener, sino también tienen que permitir poder extender siempre la vida útil de una central. Estamos yendo a un límite. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una remuneración que sucesivamente, en el caso de la generación hidroeléctrica, fue disminuyendo y ya estamos topándonos con un límite en el cual se nos complica más, digamos, poder seguir, como dije antes,
operando y manteniendo con los estándares. En esto hay muchas cuestiones que quizá hasta están ocultas desde el punto de vista de generación, pero que para nosotros son las más importantes. Un ejemplo, y no es un ejemplo, sino qué es lo más importante para nosotros. Nuestra gente, la seguridad de nuestra gente. Nosotros somos muy estrictos con el tema de seguridad. ¿Y por qué digo esto? Porque eso también nos llevó a tener muchas inversiones en la central. Porque son centrales que fueron concebidas en la década del 60, construidas en la década del 70, han pasado mucho tiempo. Con otros criterios de seguridad sobre el trabajador. Exactamente. Claro. Hoy, incluso, todas estas centrales, es como en tu casa, qué sé yo, hace 40 años atrás vos tenías un televisor blanco y negro, uno solo, viste, de tubo, después pasaste a tener uno color, también de tubo, ahora hay plasmas y debías tener en la pieza de los chicos, al otro lado. Es lo mismo ocurre en nuestras centrales de generación, es decir, primero fue la electrónica que se introdujo, ahora es la digitalización. Nosotros no somos el Chocón, nosotros somos Chocón y en el atrás, nosotros estamos incorporando tecnología y digitalización que como si fuéramos una única empresa no lo podríamos hacer si no tuviéramos ese respaldo, escala de Enel en cuanto a toda la digitalización. Muy bien. Daniel Garrido, gracias por haber estado con nosotros. nosotros. No, por favor, La verdad, un placer tenerte. Sinceramente, y muy interesante la exposición también. Bueno, que sea lo gracias, mejor para el Chocón y para la gente. Y para la gente, muy bien, exactamente. Allí está planteado el tema, lo que está afrontando ahora los problemas de las centrales hidroeléctricas. No se vayan, hacemos la pausa. Aquí estamos de vuelta, este debate continúa. Acordate que estamos hablando de la problemática que están enfrentando las represas hidroeléctricas, la falta de agua, hasta cuándo van a ser prorrogadas las concesiones. Nuestro teléfono 11 31 22 4168 para que te comuniques con nosotros, no solamente durante el programa, sino durante toda la semana. Agradecemos también a Accelerate Energy por acompañarnos en Energía Argentina. Conocelos en este spot. Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real. Un tema que va a estar en la agenda de los próximos años, cómo vamos a administrar las represas hidroeléctricas, también te lo vamos a contestar. Nos auspicia CALF, la cooperativa de distribución eléctrica de la ciudad de Neuquén, la más grande del país y líder en uso de vehículos 100% eléctricos. Mirá. CALF es la cooperativa de servicios eléctricos más grande de la Argentina. Nació como proveedora de alumbrado público y antes que la provincia de Neuquén. Hoy cuenta con más de 100.000 asociados y además provee de servicios de sepelios, enfermería y capacitación. CALF, con vos. Momento de darle la bienvenida ahora a Elías Zapag. Él es representante de la provincia de Neuquén en la Autoridad de Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro. Elías, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a ustedes, buenas noches a todo su equipo y a toda la audiencia. Bueno, a ver, aquí estamos planteando el tema, ¿no? ¿Cómo está afectando en este caso el periodo de sequía en las principales centrales hidroeléctricas del país? ¿Cuál es tu reflexión? ¿Cuál es tu mirada? Bueno, nosotros venimos hace 12 años de sequía. Esto se potenció en el 13º año, que es el año que está transcurriendo, sin nevadas y sin lluvias durante mayo, junio y julio. Ustedes habrán visto los déficits de nieve ya para el turismo en el esquí. Los embalses están muy bajos. Hemos perdido 2.700 millones de litros de agua del año pasado a este y 6.000 millones en lo que va del año en curso. Entonces, evidentemente, el agua existente hoy en los embalses, la autoridad de Cuenca decidió que debe tomar la autoridad de dejarlas para las ciudades, el riego y la industria. Esa misma cantidad de agua es la única que podrán turbinar las hidroeléctricas y disponer de la misma tanto la Secretaría de Energía como CAMESA. La autoridad de Cuenca es un pacto federal de la provincia de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, y que invitó
a participar de este pacto federal en lo delegado por las provincias, en lo comercio exterior y en la navegabilidad de los ríos. Entonces, esa autoridad es la que nos ha permitido a nosotros actuar sobre el contrato de concesión en el bien público sobre el bien privado. Bien, Elías, voy a abrir el panel. Ingeniero Sureda. Sí, buenas noches, Elías. Para este verano, ¿está garantizado el suministro de agua para la población y para riego? Aguas abajo de las presas, evidentemente sí, está garantizado. Aguas abajo del Chocón, que van a salir 300 metros cúbicos por segundo, y en el Chañar, por el río Neuquén, van a salir 35, excepto que el 16 de agosto se inicia el riego de la fruta y horticultura y debemos elevar este caudal a 90, 100 o 110 metros cúbicos, habida cuenta que el canal principal riega 60, 70 mil hectáreas de fruticultura y horticultura, como dije, y ocupa 80 mil puestos de trabajo fuera del Estado. Entonces, para nosotros, esta economía es una economía social y no una economía de beneficio del chacarero o de la industria frutihortícola. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el Neuquén, que es un río nibio pluvial, quiere decir que el predominio de la nieve sobre la lluvia, y al no tenerla tenemos que guardar esa agua estrictamente durante toda la primavera y el verano. Y así lo estamos haciendo. A ver, una cuestión, yo lo escucho y pienso que la prioridad, en el caso de ustedes, de la autoridad interjurisdiccional de Cuenca, es garantizar el agua para riego, para el consumo humano y después para la producción de energía eléctrica, ¿no? Me da esa impresión que ese es el orden de prioridades. Yo le pregunto además, la provincia de Neuquén, usted es representante de Neuquén, ¿la provincia de Neuquén tiene interés en ser ella el poder concedente de los futuros contratos de las represas hidroeléctricas, de gestionar además los contratos o las concesiones para la producción de energía eléctrica en lugar de la nación? Por supuesto. Mire, nosotros estamos en esa prioridad que usted acaba de marcar y que yo acabo de reafirmar, es la condición del desarrollo y de la delegación de los propietarios del agua y del territorio, que son las provincias. Nos han delegado el uso, administración y control del recurso hídrico. Y obviamente, vencidas las concesiones en el año 2023, nosotros queremos administrar estas hidroeléctricas porque es administrar el agua, sin dejar de generar energía eléctrica porque es el negocio económico. El negocio económico de las hidroeléctricas es operación y mantenimiento por un lado y el otro es el negocio de la venta de la energía, pero siempre con el uso racional del agua. Entonces, los problemas los tenemos nosotros, los neuquinos, rionegrinos y parte la ciudad de Patagones en la provincia de Buenos Aires. Entonces, nosotros queremos que ese manejo, con la prioridad que le acaba de dar usted y la ley, porque da la ley y la Constitución también da esas prioridades, es con que nosotros queremos actuar con las concesiones hidroeléctricas y poder construir otras represas fundamentalmente sobre el río Neuquén, que tiene una sola, y que si tuviéramos y hubiéramos hecho esa represa no tendríamos los inconvenientes que estamos sufriendo. Me permito recordar algo que no lo hemos conversado todavía, pero las provincias cobran un 12% de regalías sobre la producción de las represas. Y en el caso de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuenca, tengo entendido que cobra también una especie de tasa para mantenerse, equivalente al 1.5 de la facturación de las represas. El financiamiento de la Autoridad de Cuenca es un contrato tripartito entre la Secretaría de Energía, las hidroeléctricas y la Autoridad de Cuenca. Nosotros no estamos en los presupuestos nacionales ni de ninguna de las provincias. Nosotros vivimos de un contrato, de este contrato, que dice claramente que todo lo que le factura la Secretaría de Energía a las hidroeléctricas deben depositarnos el 1,5%. Pero por una manera de liquidar la Secretaría de Energía, redujo al 50% esta liquidación, que es la misma liquidación de las regalías. Nos han reducido el 50%. Pero no solo eso, sino que la Secretaría de Energía o CAMESA liquida al 100% a las hidroeléctricas, a nosotros el 50%, pero a CALF, que acaban de anunciar ustedes, le cobra a 3.000 o 4.000 pesos. Entonces, la realidad dice lo siguiente: señores de Nación, señor Secretaría de Energía, CAMESA, o nosotros
le cobran acá a 720 pesos, es lo mismo que nos pagan a nosotros, o a nosotros nos pagan la regalía y el canon de la autoridad de Cuenca a 2.000, 3.000 o 4.000 pesos, que es lo que le cobran a nuestras cooperativas. Elías, si ustedes auditan las represas anualmente, y en tal caso, ¿en qué condiciones se encuentran? Mire, nosotros auditamos con el órgano de seguridad de presa. El órgano de seguridad de presa está representado por las provincias, por un representante, un director por las provincias y un representante por las 3 provincias, que soy yo. El ORCEP controla las presas en su edificio, en la parte civil, es decir, el edificio que obstruye el río. Y además, la parte electromecánica. Y la autoridad de Cuenca, las normas de manejo de agua y el ambiente, conjuntamente con el ORCEP. Entonces, las represas están bien. Tienen que hacerse ajustes, obviamente, hay que hacer mantenimientos más profundos y eso es lo que viene. Lo que necesitamos es una auditoría eléctrica, es decir, cómo están las turbinas, cómo están los transformadores, cómo están las líneas de interconexión, a los efectos de definir el estado de producción de esta industria que es la represa de energía eléctrica. Y eso es lo que estamos reclamando al secretario de Energía, que es neuquino, por otra parte, que se siente a discutir este tipo de problemas y el problema de los intereses que tienen hoy las concesiones, la Secretaría, CAMESA y las provincias y los usuarios, obviamente, del agua, para que nosotros podamos tener un equilibrio. Hemos sido generosos con la nación. Nosotros producimos el 80% del gas, la Patagonia, el 35% del petróleo y el 25% de la energía eléctrica. Nos parece que nos deberían tener en cuenta. Habida cuenta también que nos pagan el petróleo a $50 el barril cuando cuesta 70, o nos pagan a $4 el millón de BTU de gas cuando vale 7 de Bolivia o 15, 16 o 17 de los barcos metaneros. Y lo mismo que acabo de decir de la energía. Esto de las regalías simplemente ha quedado en una semántica, no nos pagan lo que nos corresponde y nosotros pretendemos de ahora en adelante el federalismo que está tan declamado en la Constitución, que se aplique y que se nos deje mostrarle a la República que somos capaces de administrar. Pero no le pagan las regalías. Usted está diciendo que no le paga a la autoridad interjurisdiccional de Cuenca la tasa que corresponde, no paga las regalías. No nos pagan lo que nos corresponde. La Secretaría de Energía, la que incumple con los contratos de la Secretaría de Energía. Nosotros le estamos debiendo a nuestros trabajadores el 40% de aumento, que es la inflación. Nosotros tenemos un contrato que el IPC, o sea, el índice que ajusta los salarios de productos al consumidor, es lo que nosotros tenemos que ajustar trimestral o cuatrimestralmente. Bueno, le debemos el 40% a nuestros trabajadores, que no son trabajadores. Perdón, ¿usted estaría de acuerdo con que el ORCEP también audite o fiscalice aquellas presas que no son que son para regular el curso de agua y no para producir electricidad? Son un problema, las provincias a veces no tienen los recursos y no las administran como corresponde. El ORCEP es un ente de garantía profesional y científica que audita de acuerdo a un plan perfectamente estipulado y que lo ha hecho durante 28 años. Esto es lo que nos permite decir que las presas están en seguridad. Piense usted que aguas abajo de las represas del Limay son 400 metros de agua y miles de millones de litros de agua y 1 millón de habitantes. Preservar la vida y los bienes es fundamental. Perdón, una última cuestión de mi parte. Si Neuquén recuperase o tuviese la potestad de concesionar las cuencas, las represas que están en su jurisdicción, ¿qué haría? ¿Las administraría la provincia o usted cree que las reprivatizaría? La administraría la provincia de Río Negro y Neuquén, harían una empresa, como en algún momento fue Hidronor, y administraríamos y concederíamos la operación y el mantenimiento, que es un negocio también, pero el negocio de la venta de la energía eléctrica quedaría para construir nuevas represas hidroeléctricas sin créditos internacionales, sino con el recupero propio de esa energía para nuestra zona. Nosotros entendemos la situación económica del país y las crisis recurrentes. Necesitamos vivir de lo propio y nosotros tenemos los recursos, que nos dejen administrar a los provincianos alguna vez lo que tenemos en nuestro territorio y les vamos a demostrar que profesionalmente, científicamente y administrativamente podemos lograr nuestros objetivos de seguridad, de provisión de agua y sin lugar a duda de generación de energía limpia y firme que tenemos creando hidroeléctricas como la del Comahue, la cuenca más importante del país que nace y muere en su territorio. Todas las demás cuencas son compartidas con países como Brasil, Paraguay, Uruguay.
La nuestra nace y muere en nuestro territorio y tenemos proyectos por 2.500 megas y 8.000 gigawatt hora para poderle proveer al país. Bueno, Elías, muy contundente y con mucha vehemencia. Gracias por su aporte valioso, por participar en Energía Argentina, el debate. No, a ustedes muchas gracias por esta participación federal. Realmente a mí me interesa mucho y estoy a disposición de ustedes para cuando quieran. Un abrazo cariñoso para ustedes y toda su audiencia. Gracias, gracias. Un abrazo a la distancia. ¿Quieren hacer un cierre? Porque ahora vienen los testimonios respecto de lo que hemos hablado acá, o lo dejamos para después del debate. Como ustedes quieran. ¿Vamos a los testimonios? ¿Sí? Bien. A ver. Son mensajes que nos dejan ustedes en las redes. Acordate que yo siempre te doy la red, el teléfono, nos interesa mucho que ustedes participen. Esta es la opinión respecto de la consigna de la semana. ¿Qué habíamos preguntado? ¿A través de qué fuente argentina debería aumentar la generación de electricidad? Hablábamos de usinas que funcionan a gas, centrales hidroeléctricas, nucleares, campos solares, eólicos. Y la pregunta era, ¿qué pensás vos? Por eso te vamos a escuchar ahora. Respondiendo a la pregunta de la generación de energía, yo comprendo que la mejor opción sería todo lo que sea energía limpia. Energía a través del viento, que es la eólica, o energía solar, que a través de paneles solares. Daría al medio ambiente, no le daría tanta contaminación, y es una energía potable para el futuro. Pienso yo que Argentina debería incursionar en las formas no convencionales de energía, como son el aprovechamiento de las corrientes marinas, la energía eólica y la energía solar. Buenas noches, me tomé de atrevimiento de mostrar esta foto porque tuve la suerte de conectar los cables que van desde el Chocón a Ezeiza, Buenos Aires, hace 48 años, y algo de energía uno conoce por la práctica. Para mí la energía más importante que se está por venir es la energía de los imanes, porque imán con imán se repele y la energía que utilizan para repelerse se puede chupar y puede alimentar una casa, una fábrica y demás. De las otras energías, por supuesto que la más limpia es la eólica, pero el ingeniero va a saber explicar bien lo que es energía por imanes, que es bien limpia, económica y muy útil. Bueno, te escuchamos. Gracias por responder la consigna de la semana. Nos preguntamos, mirando hacia adelante, ¿cuál será el panorama para los próximos meses, ¿no? Respecto de esta problemática que estamos hablando. Y va a ser gastar más dólares. Gastar más dólares. Que no nos sobran. Que no nos sobran. En realidad nos faltan. Más dólares porque habría que importar más combustibles fósiles. Va a haber que importar más combustibles fósiles, va a haber que importar más gas natural licuado, el barco se va a tener que quedar más tiempo, seguramente, va a haber que importar gasoil y además esto está un poco exacerbado porque Brasil también está en una situación similar y por lo tanto no vamos a poder importar energía eléctrica directamente de Brasil. Aunque si las cosas nos van muy bien a nosotros, podríamos exportarle nosotros a Brasil. Si la situación operativa es buena. Yo creo que no hay riesgo de cortes. No hay riesgo de corte de suministro. Lo que va a haber es un encarecimiento. Claro. Y lo que me parece que hay, perdón, pero añado, sí, más allá de esta coyuntura de falta de agua y de necesidad de importar más carburantes fósiles para las usinas térmicas, son discusiones que ya están pasando de la negociación cara a cara en un despacho oficial. Hay empresas que son grandes empresas operadoras de usinas hidroeléctricas que hicieron reclamos administrativos al gobierno porque hubo cambios en las condiciones de su negocio. ¿Les cambiaron las reglas, querés decir? Exactamente, hubo cambios de reglas que de alguna manera licuaron su rentabilidad o la condicionaron, la acotaron. Entonces ya empezaron a plantear reclamos administrativos y hay dos grandes empresas, les voy a dar el nombre en otra ocasión cuando tenga la posible autorización. Son conocidas, dos empresas conocidas, dos importantes. Muy grandes empresas, son empresas transnacionales que están operando en el mercado argentino, que hicieron reclamos, tienen reclamos planteados ante el CIADI, indemnizaciones por muchos millones de dólares que le demandan al Estado argentino por haberle modificado las condiciones de la operación y de su negocio. A ver, ¿y que son empresas que van a ir por la prórroga en el 2023? Seguramente. ¿En medio de un enfrentamiento?
con el Y bueno, gobierno? seguramente eso va a ser como materia de una especie negociación. cambio, por supuesto, como ocurre en estos casos. Ahora, hubo algo que dijo acá Daniel Garrido de Enel que a mí me pareció muy interesante, que es explícitamente hacer, digamos, no sé si confesar, pero manifestar el interés de sostener el negocio. Lo Porque dijo, nosotros están dispuestos. siempre decimos que Argentina nadie quiere invertir, nadie quiere invertir, pero también eso es parcialmente cierto, porque quienes están sosteniendo negocios, aunque no tengan la rentabilidad que esperaban en un tiempo, tampoco se quieren ir. Es decir, Cledi, pará un poquito. No se quieren ir. Pero... Un segundito, porque no es así. Vos estás mezclando inversión con corto plazo. Él dijo que en el corto plazo él es rentable, pero además debería tener ingresos para poder invertir. Entonces, si el negocio sigue como hoy, no tiene problema porque no va a poner un peso. Bueno, pero dijo que, a ver, dijo que se... Bueno, a ver, pero dijo que o sea, se sería negocio si no tengo que... Claro, es lo que estoy diciendo, es lo que dijo él, no lo digo yo, y es razonabilísimo lo que dijo. Me quedo si no... Ahora, si tengo que poner plata, con mucho gusto me quedo, pero denme en tarifa. Bueno, están buscando, digamos, quieren negociaciones, pero no es que están tratando de ir despavoridos de Argentina. Es cierto que Argentina tiene dificultades para conseguir financiamiento y a lo mejor nuevas inversiones. Por eso el Estado acaba de asumir per se la obligación de financiar el famoso gasoducto que pueda evacuar el gas de Vaca Muerta. Porque tenemos el tesoro en el subsuelo, pero no lo podemos sacar. Claro. Para llevarlo, exportarlo, aunque sea a los mercados regionales o a los grandes centros de consumo, acaba de promulgarse un decreto de necesidad y urgencia por el cual el Estado va a poner la plata. Si es que no aparece antes el financiamiento chino. Financiamiento chino. Chino. ¿Y vos qué opinas de eso, José Luis? Que es un cuento chino. Pero hay un decreto en ¿Para qué es un cuento chino que van a venir a invertir? Asignando recursos del presupuesto. Cladi. Hay un decreto asignando pesos en el presupuesto. No hay absolutamente nada escrito respecto de que sean los chinos los que financien. Ese es un cuento chino por ahora. Es una aspiración y hay vínculos de la vicepresidenta con empresas chinas. Bueno, yo no sé, seguramente una vicepresidenta, un presidente tiene vínculo con todo el mundo. Entonces, no sé, porque de eso se habló primero con las centrales nucleares, después se enfrió, se habló con Rusia con las centrales nucleares, se enfrió, se habló con las centrales de Santa Cruz y estamos parados. Pero estamos parados en ese caso, pero China desembolsó. Sí, la desembolsó dinero. Claro, por eso no le pagamos, entonces está parado. Bueno, pero no es un cuento chino, es un cuento argentino. Y que no es que no es un detalle menor, algo que a veces bueno, un cuento argentino, ¿no? Estoy de acuerdo. Ahí está, tenés razón. Acá los chinos los salvamos. Un cuento argentino. Bien, antes del cierre vamos a leer tus mensajes, no se vayan. Y ya sobre el final quiero leer algunos mensajes. Acordate que en el programa pasado hablamos del repunte de Vaca Muerta. A ver, el primero dice, la primera pregunta, ¿tenemos posibilidad de lograr autoabastecimiento en gas y evitar los buques regasificadores? A ver, yo creo que no es posible que Argentina se autoabastezca y que 100%, porque tenemos una demanda muy empinada en el invierno y eso significaría que por 30 días al año habría que producir una cantidad de gas que el resto del año no tiene mercado. Y si tuviese mercado, habría que rifarlo en el resto del continente. Por lo tanto, no es rentable, eso no es rentable para nada. Entonces, Vaca Muerta sí que es un cuento. Hablamos del cuento chino. No, perdóname. No es ningún cuento Vaca Muerta. Lo que hay que hacer es lo mismo que hace Estados Unidos. Estados Unidos también exporta 5 veces lo que Argentina consume de gas natural, pero también utiliza en invierno un buque regasificador para cubrir las puntas. Es mucho más económico eso que tener gas cerrado todo el año para producirlo solamente 30 días. Y es más, Argentina no tiene almacenaje subterráneo de gas, de manera que no puede producirlo y guardarlo. Claro.
Gran problema. Bueno, claro. A ver, Imposible. otra pregunta. Sería muy interesante que expliquen por qué llevan más de 6 años amagando que Vaca Muerta activa y todavía no termina de arrancar como prometieron hace tiempo. Bueno, un poco lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Incluso, dice, me refiero antes de la pandemia. O sea, antes de la pandemia estaba para reactivar y esto que nos atraviesa al mundo, en realidad, ¿lo paró? A mí pero no paró la macroeconomía. La macro, decís, la macroeconomía. ¿Y a vos, Clevis, qué ibas a decir? A mí me parece que es una cuestión de precios porque se activó, digamos, la resolución 46 o el plan gas, en la medida que hay estímulos adicionales del Estado para garantizar un mejor precio, se reactiva la producción. Y además, la producción creo que puede reactivarse en serio si hay posibilidad de sacar el gas y exportarlo. Bien. ¿Por qué, siendo Vaca Muerta de tal magnitud, todos los meses hay aumento en los combustibles? Buena pregunta. Porque los combustibles líquidos se rigen por el precio internacional y este año en Argentina no han aumentado. Todavía no tenemos, hay un atraso en el aumento del precio de los combustibles por el precio del petróleo. Bien. Fundamentalmente han aumentado porque han aumentado los impuestos este año. La gran mayoría de los aumentos ha sido por... Ni siquiera han empezado a aumentar por el precio del petróleo todavía. Así que ahí hay un atraso muy grande. Y antes de irnos, atención, la data de Clevis. 2. La primera de ellas, la disputa de las renovables, solar versus eólica. Y el segundo punto, los que no pagan la luz en la provincia de Buenos Aires. Wow. Arrancamos por la primera. Y bueno, mucho, pero mucho, te tenés que jugar. Es el final. Hoy no está de guía, ¿viste? Tenemos que cubrir al equipo. Hay que cubrirla, hay que cubrirla. Bien. No. A ver, la primera cuestión, porque me parece, hablamos siempre de la disputa o la competencia entre la energía fósil y la energía renovable. Sí. Pero a su vez, en el ámbito de la renovable, también hay disputa. Solar o eólica. Siempre hay internas en Argentina. Exactamente, en Argentina y en realidad en el mundo. Y parece que la solar viene picando en punta o viene ganando, ¿por qué? Porque las dos se han abaratado, ¿no? Hubo una reducción importante de costo en los últimos años, pero la solar se abarató más. Y hubo cambios tecnológicos que la hacen más eficiente. Entonces hoy, y esto sí es dato de un inversor, de una empresa importante argentina que tiene intereses diversificados en el área, pero también en eólica, y están con problemas porque les está resultando más caro en términos relativos. Comparan con lo que podría ser la inversión en solar. Y además, en el mundo todavía representa una parte muy chiquita de la solar, pero hay innovaciones tecnológicas como, por ejemplo, instalar paneles fotovoltaicos en espejos de agua, en diques, o en los embalses de las propias centrales hidroeléctricas, ahí aprovechar esos lugares para los paneles. Bueno, y la última, ¿hay mucha gente que no paga la luz en la provincia? Bueno, hay gente que no paga la luz, pero por diversas razones. 37%. Ese es un porcentaje calculado por una distribuidora provincial bastante importante. ¿40% de los usuarios? 37%. Ahora, cuidado, que hay muchos usuarios que pertenecen a barrios carenciados y no pagan porque hay acuerdos para que ese consumo sea financiado por el gobierno provincial. En algunos casos, bueno, los de Buenos Aires también tienen un acuerdo similar. Pero es un porcentaje muy alto que por diversas razones no pagan. No todos porque no quieran y sean morosos. No, tal cual. Impresionante el dato. Bueno, gracias Clevis, gracias ingeniero Sureda, y gracias a ustedes fundamentalmente por acompañarnos. Ya está comenzando un nuevo día. Acordate que podés seguir participando desde nuestras redes dejándonos tu testimonio. Buscá la consigna en nuestro Instagram, @energiaargentina.eldebate. Te grabás con el celu para dar a conocer tu opinión del tema de la semana. Y queremos agradecer, como cada domingo, a Iri Makeup. Podés encontrar sus productos en irimakeup.com. De esta manera hemos finalizado. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en 7 días. Chau.